Bueno, vamos a pintar unos arbolitos reflejándose en el agua. Voy a hacer un dibujo muy sencillo. El centro va a ser estos árboles de aquí. Aquí uno grandón. Esto un poco al fondo y aquí otro delante. Y atrás unos montes lejanos. Aquí Taos. Aquí arbolitos. Bueno, vamos a echar los colores. Azul ultramar, azul celeste, escarlata, si no tenéis escarlata, vermellón, carmín, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo, otro poco aquí para el verde, verde vejiga, si no tenéis verde vejiga, verde esmeralda, lo acompañáis de un poco de marrón. Voy a poner yo también un poco marrón aquí, por si me hace falta, al lado del verde. Papel Basic de Guarro, Canson, 360 gramos. Es un papel que apenas tiene algodón, o sea que absorbe poco agua, así que no conviene mojarlo antes de empezar. Yo uso pinceles y paletillas de pelo sintético. Bueno, vamos a hacer el cielo. Voy a hacer un cielo bastante clarito. Echar un poco de ocre primero, una gota marrón. Lo mismo que hagamos en el cielo lo haremos en el agua, al mismo tiempo. Azul celeste, un poco de rojo, más azul, hasta el cielo clarín.
Bueno, no lo toco más. Ahora voy a hacer la lejanía. Voy a hacer un verde muy apagado, con ocre, un poco de azulón y azul celeste, un poquitín más de ocre. Y aquí voy a hacer el verde un pelín más intenso, que está un poco más delante. Hasta ahí. Azul ultramar, un poco de rojo, azul celeste, vamos a suponer que la luz viene desde la izquierda, por eso le metí yo ahora unas sombras así, a la derecha, para dar un poco de volumen, así. Ahora meteré aquí algún detalle un poco más oscuro, lo dejo secar un momentín, marrón y azulón. Aquí voy a hacer algún árbol un poco más grande todavía. Un pelín más grande y más oscuro. Eso es. Marrón y azulón. Así, un poco de marrón, azulón. Voy a hacer también, ya que estamos, como el tejado de una casita. Con escarlata y un poco de ocre. Un marrón apagadito, que no te coja. Aquí, por ejemplo. Y aquí también.
aquí voy a poner unos campos como para que no sea todo tan verde, un poco más tostados, como de trigo, de maíz. Color rosa y un poco de marrón, ocre. Bueno, luego le doy un poco más de color si hace falta. Aquí voy a poner un poco como de arena. Azul, carmín. Voy a meter aquí un reflejo. Bueno, vamos a manchar los árboles ahora. Primero voy a dar unos tonos claros. Y vamos a ir variando un poco el color, para que no sean todos iguales. Este lo voy a poner verde clarín. Marrón. Meter por aquí algo de marrón. Verde. Bueno, luego lo oscurecemos más. Vamos a meter algo de rosa, de carmín. Aquí, por ejemplo. Así vamos manchando en tonos distintos, un poco como os apetece. Que no sean todos los árboles iguales. Hay que esforzarse, imaginarse el árbol.
poner uno como si estuviera detrás, más azulado. Y reflejamos en el agua, más o menos lo mismo que hicimos en los árboles, lo hacemos en el agua. Esto lo vamos a hacer rápido porque luego le voy a pasar un poco la espátula. Queda muy bien. Así que no conviene que seque mucho. Vamos a echar aquí. Lo mismo que echemos ahí, lo echamos aquí. Un poco de verde, marrón, azulón. Y carmín. Sí. Ahora estoy metiendo ya oscuros por la parte de la derecha más bien y por debajo sobre todo. Azulón aquí, bien fuerte por abajo, por la izquierda, por la derecha, perdón. Vamos a darle color a esto, ocre, verde, aquí tenemos que haber dejado esto clarito. Bueno, marrón y rojo, un poco de azul, tostado, agua. Más azulón. Voy a hacer algún tronco ahora. Marrón, azulón y un poco carmín. Muy oscuro. Aquí.
Y el reflejo. Ahora voy a pasar la espátula por aquí antes de que seque y parezca que está un poco movida el agua. Eso es. Muy bien. Azul y carmín. Está muy rojo esto. Estoy haciendo un poco como de sombra. Ahora los troncos. Voy a sacarles un poco de luz en algún sitio. Luego igual le meto alguno más. Voy a tocar un poco este, no se ve apenas. Este. Y ahí. Voy a hacer alguna rama saliendo. Por aquí, con el pincel de filetear. Aquí un palo. Con este voy a hacer unas hojas ahí, discretas, en otro tono más azulado. Si usáis pinceles diferentes os saldrán los árboles distintos. Aquí. Poco.
Voy a mover un poco aquí el agua. Azulón con marrón en las últimas sombras. De rojo aquí. Un poco de verde. Bueno, pues ya está. Veo una sombrilla aquí donde las casitas, un poco de sombra a la derecha. Un toquecín aquí también, un poco más oscuro. Bueno, listo. No lo toco más.